Si te gustan las historias de venganza desalmada, te vas a deleitar con esta. Amparo me mandó una historia. Me dice Amparo que ella tiene un don que disfruta mucho. Un don que ella al día de hoy la hace sentirse poderosa y con fuerzas. Dice Amparo que ojalá que aquellos que la conozcan después de escuchar esta historia sepan con quién están tratando y tengan cuidado. Porque Amparo desde muy pequeña vivió algo que la marcó para el resto de su vida. Amparo es una suscriptora de este canal y me cuenta que cuando ella era joven vivió una situación muy fuerte que la marcó al día de hoy, porque no se ha detenido desde entonces. Amparo tenía cerca de unos 16, 17 años y estaba profundamente enamorada de un desconocido. Eran otros años. Amparo al día de hoy es una persona mayor y vivió en unos ayeres en una familia que la retenía mucho dentro de su casa. Y aparte ella tenía cierto problema para controlar sus emociones, lo dice de manera abierta. Había un sujeto que pasaba todos los días cerca de entre 3 y 4 de la tarde, todos los días pasaba en traje con una maleta justo enfrente de su casa. Amparo se sentía que estaba encerrada, que no tenía amigos, y lo veía pasar una y otra vez. Después de un año, estaba profundamente enamorada de él. No sabía su nombre. Era el tipo del traje gris. Ese sujeto que pasaba ahí frente a la casa. Con esos ojitos tan lindos, con esa sonrisa que hacía que Amparo en las noches hasta comenzara a sentir mariposas en su estómago. Al día siguiente, estaba ahí, media hora antes frente a la ventana, esperando a ver si el tipo del traje gris volteaba en algún momento hacia la casa. Y Amparo se quedaba con toda la esperanza que algún día se cruzaran las miradas y él se diera cuenta de lo mucho que ella lo quería, lo amaba y lo deseaba. Porque Amparo tenía muchas emociones hacia esa persona y comenzaba a tener tantas y tantas y tantas fantasías en su mente. Se veía como pareja, se veía con hijos, se veía con él haciendo todo un futuro, caminando en plazas, inclusive lo veía ahí, adentro de esa casa, acompañándola todo el día en el cuarto, como si este sujeto no tuviera vida ni nada que hacer, pero es que ella, en esa edad y entre las circunstancias que vivía, tenía muy limitado su campo de cosas que pensar, lo integraba en sus cosas del día a día. Te digo esto para que entiendas. El nivel de profundidad de sus emociones le hizo una raíz tan profunda que prácticamente ella lo visualizaba en todos los aspectos de su vida, hasta el más pequeño e insignificante. Este sujeto ni siquiera volteaba la casa. Muy probablemente estaba cruzando de punto A a punto B de la ciudad y era un punto transitorio y no tenía tiempo de estar volteando, se veía con prisa, pero Amparo no se dio cuenta. ¿Sabes de qué se dio cuenta, lamentablemente? Se dio cuenta que un día venía acompañando a la hermana de Amparo y venía acompañándola tomándola de la mano. Amparo sintió que el corazón se le fue al piso. Sintió una rabia, una cólera, unas ganas de hacerles daño. Y vio lo peor del caso, como este maldito desgraciado, este embustero y traicionero, este hombre de poca monta sin palabra, se despedía de un beso en la mejilla de su hermana. No estaba con Amparo, no estaba teniendo la familia que él le había prometido en su fantasía, no estaba con ella en esos momentos profundos e íntimos que ella había soñado y deseado. Le estaba traicionando. Entonces se fue a su habitación y empezó a imaginar una y otra vez la misma escena. A este sujeto que en ese momento le puso el nombre de Beto, imaginó cómo Beto iba caminando en una cuadra, se descuidaba y un camión muy grande, con un tumbaburros enorme, lo golpeaba de lleno. Y el golpe era tan fuerte que el cuerpo de Beto salía disparado de la camioneta, pero no salía completo. Le faltaba de aquí para arriba. Y ella
Se reía y se divertía, y era como si tuviera control de una película porque apenas terminaba esa escena, la regresaba y le volvía a poner un play para volver a ver todo eso, cómo iba caminando distraído y entonces pasaba un camión, lo golpeaba de lleno, el cuerpo salía, caía al piso y le faltaba esta parte donde estaban esos ojos tan lindos, esa sonrisa tan agraciada. Esos cachetitos que ella alguna vez imaginó que los agarraba ya no estaban ahí. Era lo mínimo que se merecía ese desgraciado. A la semana siguiente, su hermana estaba muerta en llanto, quebradísima, no paraba de llorar. ¿Y Amparo? Amparo lo celebraba. Se ponía a reír, casi se ponía a cantar y a danzar en la casa, no enfrente de su hermana, en su soledad en su habitación. ¿Sabes por qué? Porque se enteró de un detalle. Un camión atropelló al sujeto del traje gris, a Beto, el nombre que ella le puso porque nunca le interesó conocer el real. ¿Sabes qué es lo peor? El cuerpo le faltaba una parte. Amparo nada más les dijo, díganle a la policía que busquen en el tumbaburros. Ahí debe de estar. ¿Sabes algo? Sí estaba ahí. Dice Amparo que desde ese entonces, cada vez que desea algo con demasiadas fuerzas, sea bueno o sea malo, ocurre, pero que especialmente siente que tiene un don para desear la muerte de las personas. Escuchamos, pero no juzgamos. Sin embargo, ¿qué harías tú con el don de Amparo? Si me permites, voy a contarte la historia de Lucy y de Yadira, y de cómo la magia destruyó a su familia. Y siguiendo el tema de estas malditas obsesiones y deseos ocultos, resulta que Lucía tiene una hermana de nombre Yadira, y me cuenta una historia que es dura, difícil y sumamente indigesta. Resulta que Yadira, cuando era, digamos, adolescente, pero ya entrando en edad adulta, 17, 18, 19 años, se volvió una persona muy callada, muy ensimismada. Inclusive con su familia empezó a ser muy hermética, no les contaba nada. Se pasaba gran parte del día en su habitación. Si salía era exclusivamente para cenar, para bañarse, y fuera de eso, nunca estaba en casa. Habitación, pocas interacciones, salida. Nadie sabía de su vida. Nadie sabía a qué le estaba dedicando el tiempo. Ni siquiera qué cosas quería hacer en esta etapa de su vida. Se había vuelto una persona prácticamente muda, ausente. Lucy, por su cuenta, estaba viviendo una etapa difícil. Cambió de carrera. Ya tenía 4 semestres en la carrera que estaba estudiando. Se dio cuenta que no quería eso. Cambia de carrera. Y mamá y papá están sumamente preocupados por ella, por su futuro, por lo que va a venir para la familia. Aparte, los gastos son tremendos. Haber hecho el cambio de carrera de una universidad a otra representó gastos para los cuales no estaban ellos preparados y entonces han tenido que hacer un montón de movimientos para que esto funcione. ¿Qué provoca? Que no se dan cuenta a tiempo de esos cambios en su hija. Y Yadira, el aislamiento parece que le asentó muy mal. Te estoy contando esto que tiene que ver con la vida que ellas tuvieron ya hace más de 2 décadas. Lucy al día de hoy no tiene la menor idea de dónde está su hermana y no quiere saber nada de ella. Empezó a alejarse a raíz de una ocasión en la que Yadira se olvidó de cerrar el cuarto. Su habitación, el lugar al que ella tenía para estar ahí encerrada todo el tiempo, siempre estaba bajo llave. De hecho, por la parte interior de la habitación, justo en la puerta, tenía 2 seguros más añadidos. Yadira no quería a nadie ahí, y si ella estaba dentro, no quería que la molestaran, no quería convivir con nadie. Lucy en algún momento intentó tener interacción, hablar con ella, pero esto no se dio. Y un día, Yadira se le olvidó cerrar la puerta. La dejó entreabierta. Lucy se inventó excusas. Se inventó razones para entrar ahí. Que estaba buscando una pluma, que era más que evidente que no iba a estar en la habitación, y que tal vez está casi segura que una carta que le había dejado su novio, está casi segura que le había dejado en algún día en la habitación de Yadira y ahí podía estar. Mentiras. Quería ver qué tenía su hermana. Y al día de hoy no sabe si está arrepentido o no.
pero le dio tanto miedo lo que se encontró adentro, que empezó a alejarse de su hermana hasta que el día de hoy, te lo vuelvo a decir, no tiene idea de dónde está y no le importa. Cuando entró en la habitación, se topó con un ambiente extraño. Un aroma a cera quemada, a un lugar que huele donde ha habido muchas velas encendidas durante mucho tiempo. El techo tenía un tipo como de barniz extraño y muchas marcas como de algo quemado ahí, pero eran pequeñas marcas, les tenías que prestar atención. El lugar se sentía raro, un aire espeso y denso a la vez, algo difícil de respirar. Los aromas de ese lugar eran extraños, no era como el resto de la casa, era como si hubieras entrado en algún tipo de burbuja en la que te llevaba a un lugar en el cual no eras bienvenido, en el cual estabas siendo vigilado, y algo que estaba ahí no te quería. La sensación de amenaza inminente estaba en ese lugar, en cada esquina, y ella no entendía porque apenas había una cama, un escritorio y el lugar que estaba designado para la ropa. La ropa de Yadira se supone que tenía que estar colgada ahí. A Lucy se le hizo rara ver toda la ropa dobladita en el lado izquierdo de la habitación, justo en el piso. ¿Por qué está ahí tan ordenada? ¿Qué ocurre en el closet? Y una vez más se inventó razones. Fue caminando hacia el closet, abrió la puerta y se topó lo siguiente. Repisas en cada una de las paredes, formando como pequeños altarcitos. En cada uno de los altares tenía unas pequeñas estatuillas bastante aterradoras, que ella nunca ha visto, nunca ha buscado de qué son, pero dice ella que parecían monstruos como gárgolas, cosas que tenían cuernos, cosas que parecían como si fueran humanos, pero a la vez bestias, cosas con colmillos y con garras, todos humanoides, todos monstruosos y aterradores. Al lado de cada uno de ellos, fotografías de personas que eran o amigos de la familia, o familiares, o personas del vecindario. Todas las fotografías que estaban ahí, todos los sujetos a los cuales se les habían tomado, en los pasados año y medio, 2 años, les había ocurrido o una enfermedad, o una desgracia, o un accidente. ¿Sabes qué es lo peor? 2 o 3 semanas antes se enteraron que un vecino tuvo un accidente en casa, un accidente cerebrovascular, alguna situación en la que ellos entendieron como que se había caído, se había golpeado y eso finalmente terminó detonando en algo en su cabeza y quedó finalmente ciego. No saben a detalle porque no son personas tan cercanas, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la fotografía de ese vecino estaba ahí y los ojos los tenía perforados. Cuando esto lo vio Lucy, le dejó de hablar por completo a Yadira. Le tenía miedo, le tenía pavor. ¿Sabes qué fue lo peor? Y esta fue la razón por la cual Lucy buscó desde muy joven irse de casa. Que un día cuando estaba desayunando, Yadira, como si pudiera tener algún tipo de cámara en la habitación, que no había, solo se acercó y le dijo, «Hermanita, no te metas donde no te hablaron. Creo que ya te diste cuenta que tengo algunos truquitos que puedo hacer hacia las personas que no quiero. Así es que, por favor, pórtate bien y no me hagas utilizarlos en tu contra». Y esa fue la última vez que una hermana le dirigió palabra a la otra, y ya pasaron más de 20 años. Si alguna vez has vivido algo como esto, compártemelo aquí en los comentarios. Imagina que de pequeña estás viviendo tu vida de una manera normal y bastante agradable, y un día vienen y te avisan que un familiar que no era tan cercano acaba de partir al otro mundo. Pero tú no les crees, porque lo estás viendo en ese momento con tus propios ojos, y ellos no. Esa es la historia de Estrellita, y aquí vamos a contarla. El mundo de lo espiritual, o de lo sobrenatural, es un mundo del cual nos faltan muchos datos. Hay muchas conjeturas, hay diferentes hipótesis y hay muchas ideas en torno a por qué ocurren tal o cual cosa.
Pero esta historia que te voy a contar es una de esas tantas historias que nos hacen pensar que independientemente de las teorías, puede ser que sí haya algo más allá de la vida. Resulta que Estrella, la señora Estrella, porque al día de hoy es una persona de 35 años que es madre de familia, tiene muy presente una anécdota que vivió cuando era niña, cuando era Estrellita. Cuando ella era Estrellita y tenía alrededor de 5 años, vivió su único encuentro paranormal que ha tenido en su vida. Y fue algo tan bonito que la marcó para que al día de hoy sepa que del otro lado hay alguien más esperándola. Resulta que había una tía abuela que ya estaba muy grande en ese entonces, no sé exactamente qué edad tiene, pero era una persona que ella apenas la vio un par de veces en su vida. Siempre estaba malita, delicada de salud, y justamente la abuela de Estrellita, la sobrina de esta tía abuela, era la persona que le estaba cuidando. Un día se entera de que fallece, y ya. Cuando Estrellita tenía esta edad, no tenía tanto apego con esta persona, y más bien para ella fue uno de los primeros momentos en los que se encontró con el tema de la muerte. Entender que las personas tienen un ciclo, tienen un momento en el que ya no las vas a ver, y aunque desees si quieres verlos aquí en este mundo, no los vas a poder ver con tus ojos, vas a tener que tal vez imaginarlos, sentirlos con el corazón, vas a tener que hacer algo más, algo tal vez ritualístico, algo tal vez que sea más creativo, pero no vas a poderlos ver con tus ojos. Pero ahí, cuando esa creencia se la puso su mamá y le dijo, tu tía abuela estaba muy malita, ya fue a mejor lugar y luego las vamos a ver, pero ahorita tú la puedes recordar en tu corazoncito y puedes verla ahí. Estrellita se negó por completo esto que le estaba diciendo su mamá. Tenía que comprenderlo, pero le dijo, ¿ah que no, mamá? Yo la puedo ver. Está ahí detrás de ti. La mamá se le puso la piel de gallina y entonces voltea y no vio nada. Y ella le dijo, ay, Estrella, no me estés diciendo esas cosas que me ponen muy nerviosa. Y le dice, pero no entiendo, mamá, o sea, ¿por qué me dices que ya no está la tía abuela si está ahí? Cuenta Estrellita que cuando era pequeña, a esa edad, casi 6 meses estuvo viviendo todos los días con la presencia de esta tía abuela. La veía sonreír, la veía estar tranquila, la veía no andar de un lado a otro de la casa, pero sí estar en cada una de las habitaciones. Si ella salía de una habitación, corría a otro cuarto y entraba, ahí al fondo estaba la abuela. Y ella la veía tranquila. Y es ahí cuando la tita de Estrellita se entera de que Estrellita está viendo pues, a la tita de la tita ahí en la casa y le pregunta, ¿es verdad, Estrellita, que le estás viendo a la tita? Y le dice, sí, está ahí, en la esquina, nos está viendo. Y le empieza a preguntar, ¿y qué dice? ¿Y qué estás viendo? ¿Está tranquila? ¿Está feliz? Y se está sonriendo, se ve tranquila. Y le dice, ¿no le puedes decir de mi parte que ya es momento de que si no le falta nada aquí, es momento que se vaya allá arriba y nos espere con Diosito? Y le dijo, ay, abuelita, pero ¿no se te hace eso muy grosero? Y le dice, no, mijita, cuando nosotros terminamos nuestra etapa aquí, tenemos que ir a descansar. Pero tu abuelita a veces era bien necia, así es que no le puedes decir por favor. Y Estrellita se fue caminando a la esquina de la habitación y dice, yo recuerdo perfectamente, narrador, que mi tía abuela nada más agachó la cabeza para verme, yo volteé para arriba y le dije, pues ya escuchaste a tita, dice que te vayas y nos esperes allá, así es que adiós. Dice, y yo vi, narrador, como frente a mis ojos, sonrió casi dando una carcajada y se empezó a desvanecer. Nunca la volvió a ver y nunca desde ese entonces he vuelto a ver otro fantasma, pero sé que allá, en donde esté Diosito, me va a estar esperando ella, tita y mi mamá. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien esperándote en el otro lado? Esta historia que estoy a punto de contarte es la historia del odio que va más allá de la vida, del odio que te va a perseguir inclusive después de haber muerto, del odio que nunca te va a dejar descansar en paz. Lamentablemente, le tocó vivirla a Gretel, y aquí vamos a contar su historia.
En este episodio que te estoy hablando de familias y de situaciones que viven las familias, no podía faltar esta historia que estoy a punto de decirte. Es una historia que tuve que escucharla un montón de veces. Así es que, para las personas que me enviaron esta situación que vivieron, tuve que hacerle un montón de modificaciones, porque ya saben, aquí cuidamos la cuestión del anonimato. Pero tienes que escuchar esto. Es sumamente extraño. Resulta que en un país de Sudamérica vivía una familia que llevaba toda su vida normal. Un día tienen a un hijo. Este hijo, de una manera muy extraña, su mamá, desde el momento en el que lo obtiene, siente un rechazo tremendo a él. Algo que no había pasado. La señora era una persona, sí, digamos, de un carácter rudo, de un carácter fuerte, pero no una persona desgraciada, maldita, una persona sin corazón. Pero con este niño, sí. Era horrible. Desde que nació casi lo vio y le revolvió las tripas. Y todos los primeros años de su vida fue una maldita totalmente. A tal grado que desde muy pequeño este niño no tuvo un contacto fuerte con su madre. Y hubo otra situación muy extraña que no tenía sentido. Este niño fue el último de varios hermanos. Tuvo una hermana de nombre Frida, tuvo un hermano de nombre Carlos, tuvo un hermano de nombre Luis, otro de nombre Enrique y una hermana que se llamaba Ana. Pero a él le pusieron Otto. No era un nombre común, no era un nombre que nadie utilizara, pero en el momento en el que la mamá lo vio, dijo Otto. Y desde que lo empezó a tratar desde muy pequeño, vuelvo a decirte, era como si lo odiara. Como si representara todas las cosas que esa mujer estaba en contra, como si fuera su peor enemigo, como si fuera algo que no mereciera amor ni cariño. Y eso trajo muchas heridas y repercusiones para Otto. Porque Otto fue avanzando en su vida, y toda su vida fue tratado como el patito feo, como el niño que no era querido, como el niño que era repudiado. Era siempre un trato muy injusto. En ocasiones el papá de Otto llegaba y quería tener una bonita relación con él y protegerlo, y la mamá como fiera se ponía en medio de los dos y le decía: no lo estés chiflando, lo vas a echar a perder. Y lo empezaba a tratar feo, de una manera desconsiderada, y te digo lo peor, injustificadamente. A sus hermanos les compraban ropa nueva, y la ropa de los hermanos que todavía estuviera bien no se la pasaban a Otto. A Otto solo le pasaban todas las ropas que estuvieran agujeradas, percudidas, que se notara totalmente que era una ropa vieja en muy mal estado. Lo tenían ahí, en ocasiones sin bañarse, en ocasiones sin dirigirle la palabra. Pero ¿sabes algo? De las peores situaciones a veces surgen cosas grandes, porque Otto comenzó a ser independiente desde muy pequeño. Y desde sus 15 años empezó a trabajar por sí mismo. Empezó a hacerse valer. Y él tenía en su mente una frase: sí tengo derecho a estar vivo. Tengo derecho a estar vivo. Y se lo repetía una y otra vez porque su mamá parecía que se empeñaba en hacerle sentir lo contrario. ¿Por qué era así esta relación? Otto no tenía ni la menor idea. Y si le preguntaban a su mamá instantáneamente se bloqueaba, se cerraba, se llenaba de odio. Era algo así espantoso. Pero tampoco se lo sabía explicar. Era algo muy visceral. Era algo que venía desde las entrañas o desde más atrás que eso. Ahorita me vas a entender. Fue avanzando la vida de Otto y Otto fue un tipo al que le empezó a ir muy bien. Lamentablemente, cuando te han dañado tanto de pequeño, hay heridas muy profundas. Y Otto se notaba a sí mismo como una persona que en ocasiones era voluble, determinado, tenía su negocio, le empezaba a ir muy bien, pero se sentía a veces inmensamente triste, inmensamente solo. Conoce a Elvira y hacen una pareja hermosa. Y Elvira es una persona que también ha tenido una vida dura, diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero embona también con Otto. Es como si entendiera su soledad y su dolor. Y empiezan a tener una relación más allá de perfecta, una relación de mutua compañía. Ambos son un bálsamo el uno para el otro. Y de esta relación tan bonita, de este bálsamo entre Otto y Elvira, surge un angelito. Gretel.
¿Por qué carajos eligió ese nombre que no es un nombre común? No tienen la menor idea, porque la vio y apenas la vio, lo expresó. Y sabes algo, y esto es muy raro, y Elvira, la esposa de Otto, no lo sabe explicar bien ni al día de hoy. Y ella dice, nosotros ya habíamos platicado, ya sabíamos que íbamos a tener una niña, y habíamos decidido que le íbamos a poner de nombre Paz. Nos gustaba, era un nombre que se nos hacía bonito. Nuestra niña se iba a llamar como algo que los dos queríamos, Paz. No tienes idea, narrador, de cuántas veces lo platicamos. Y en el momento en el que la vio, dijo Gretel. No quise oponerme. Nuestra niña se llamó Gretel. Jamás lo había mencionado. De todas las listas de nombres que habíamos utilizado, nunca mencionó ese tal Gretel. ¿Por qué quiso eso? No sé. Pero no te vas a creer qué pasó después. Otto y Gretel tenían una relación tremenda, un cariño especial. Era como si en el momento del nacimiento de nuestra niña, una parte que Otto había perdido se reencontró con él. Es lo que te puedo decir, porque se veía que él disfrutaba estar en compañía de su hija. Pero más allá de un simple papá, era como si hubiera recuperado algo. No te lo puedo explicar, narrador. Si los hubieras visto, él abrazando a la bebé y estando con ella y hablándole, pero con un idioma de adulto a adulto, entenderías que parecía que hablaba con alguien que ya conocía de hace mucho tiempo. Y cuando le decía, oye, Otto, estás hablando con una bebé, intenta utilizar otras palabras, intenta estimularla, juega un poco más con ella. Él decía, es cierto, discúlpame, no sé por qué estoy haciendo esto, y ya se ponía a jugar como cualquier papá juega con un bebé. Pero apenas se descuidaba y otra vez la tenía abrazada y le empezaba a decir, ay, hace tanto tiempo que no te veía, qué gusto verte y te veo muy bien. Narrador, era muy extraño, pero ¿sabes qué? No me daba miedo. Era una sensación bonita, rara, pero muy bonita. Mi esposo empezó a ser feliz. Mi esposo empezó a tener como esa parte de vacío se llenó sola. Bueno, por nuestra niña, pero es que era algo tan grande, un hueco tan difícil de llenar, algo tan profundo, una herida que estaba tan al fondo que parecía imposible de poner subsanar. Y el nacimiento de mi niña lo logró. Pero bueno, no nada más el nacimiento, la relación que desarrolló con ella. Y fueron pasando los años. Y narrador, cuando mi niña cumple 15 años, Otto y ella descubren una afición. Yo no, a mí no me gusta ese tema, pero se vuelven dos grandes aficionados de la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y están todo el tiempo leyendo documentales, están buscando películas que hablan en torno a eso, buscan reportajes de la época. Cállate, porque cuando apareció el Internet, los dos eran unos locos que se pasaban artículo tras artículo. Mi hija aprendió italiano y aprendió ruso, solo y exclusivamente para poder leer artículos que estaban en esos idiomas, para poder pedir libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial que estuvieran en esos idiomas. Otto no sabía más idiomas que el español, pero tenían una conversación profundísima. Pero ¿sabes algo, narrador? Se me hacía muy extraño a mí, porque era como si estuvieran buscando algo en este tema. Igual que cuando era bebé y la traía cargadita y eso, era como si hubiera un tema de fondo del que no se daban cuenta y entraban en algún tipo de lapsus, de forma de ser que se distanciaba mucho del Otto y la Gretel del día a día. Cuando entraban en este tema de la Segunda Guerra Mundial, eran otras personas. No para mal, eran otros nada más. Les conseguí un viaje. Cuando mi hija cumplió 20 años, les conseguí un viaje. Había un museo del Holocausto en un país de Latinoamérica. Supe dónde estaba, sabía que era un lugar muy completo, que había listas de personas que sobrevivieron al Holocausto. Yo les conseguí el viaje. Y narrador, lo que ocurrió ahí hizo que todo tuviera sentido. Y al día de hoy, no sé si creo o no, pero te voy a decir qué pasó y juzga por ti mismo. Cuando entraron al Museo del Holocausto, no sé si vieron una película o una fotografía, pero Gretel me contó que su papá entró totalmente como en un trance y empezó a decir,
ese es el campo de concentración donde nos separaron. Tú y yo éramos hermanos. Y dice, y mamá, me acordé en ese momento. Y le dije, sí, fue la enfermera. La enfermera nos separó. La enfermera no nos quería, nos hizo daño. Y Otto se levantó la camisa y mostró una línea que había tenido una marca de nacimiento. Y le dijo, la enfermera fue la que se encargó de que yo no saliera vivo del campo. Me utilizó por aquí, me abrió por aquí, y yo ya no me recuperé. Y entonces, Gretel le muestra su otro costado y a mí me dijo, como tu hermano, a ti te toca la otra parte. Y también me dañó y yo no sobreviví a eso. Dice, después de tener esos recuerdos, mamá, fue como si nuestra cabeza estallara pero tuviera sentido. Nosotros vivimos en un campo de concentración, estuvimos ahí durante mucho tiempo. Y en algún momento, en mi mente, apareció la enfermera. Y ahora todo hace sentido. Dice, y narrador, yo quería saber porque no entendía de qué demonios me estaba hablando. Mamá, la enfermera se llamaba Ruth. Tenía unos ojos profundos llenos de odio. Y a papá lo odiaba con todo su corazón. No podía ver que nos tuviéramos cariño. Ahora que ya recuerdo el rostro, ¿sabes quién es? Y yo le dije, narrador, que no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Es la mamá de papá. Esa es la enfermera del campo nazi. Narrador, me mostraron una fotografía donde se ve a lo lejos una enfermera y te puedo jurar, tiene la misma mirada de mi suegra. Lo que mi esposo, Otto y Gretel creen es que ellos reencarnaron, pero también la enfermera reencarnó dentro de la familia. Y por eso, desde que nació Otto, no lo soporta y solo le quiere hacer daño. Y yo te lo puedo decir, esa mujer, fuera de mi esposo y de mi hija, porque a mi hija la trata espantoso, fuera de ahí no es una mala persona. Pero apenas les presentas a Otto y a Gretel, narrador, es un demonio en vida. ¿Y tú, crees en la reencarnación? Cuidado. Si lo que quieres es aprender magia negra para obtener poder, dañar personas o simplemente protegerte y vengarte, antes deberías de escuchar esta historia. Vivo en una ciudad en la que se volvió moda la brujería. Esa fue la forma en la que inició su mensaje Federico y desde ahí me cautivó. Me decía narrador, vivo en una ciudad en la que la brujería se volvió una moda, en la que jugar Ouija, invocar espíritus, tener pláticas en torno a cuestiones así como demoníacas, fantasmas, poderes mágicos, era parte del día a día y no había ahí ninguna cuestión como que se viera mal. Al contrario, tú veías inclusive a las abuelitas jugar a la Ouija en la noche. No pienses que es una ciudad de pesadilla. No sé por qué se instalaron estas modas. No me tocó a mí saber cuándo iniciaron, pero yo desde que era pequeño era bastante normal en mi ciudad. Nunca me había interesado demasiado en esos temas. Conocías por la anécdota de aquí, la anécdota de allá, pero te digo la verdad, desde mi perspectiva, eran simples tonteras y juegos. Nunca había vivido nada que fuera real, y solo se escuchaba la historia de que estaban jugando la Ouija y se movió la tabla, y estaban jugando la Ouija y se escucharon pasos, pero siempre escuchaba las mismas historias, lo que hizo que yo creyera que todo era mentira. Pasan los años, y cuando llego a mi adolescencia, tengo una situación en la que me lleva a querer explorar el tema de la magia. Te soy honesto, no era una situación muy buena, no te quiero dar muchos detalles, pero no soy una blanca palomilla. Me interesaba la magia negra, cosas que tuvieran que ver un poquito con venganza, un poquito también con manipular personas, con poder tener algo de poder. Estaba ahí, muy tentado en entrar en estos temas. Así es que fui y hablé con mamá. A mi mamá le gustaban mucho esas temáticas. Mi mamá empezó primero con cuestiones de tarot. Del tarot siguió a la lectura de manos y de ahí comenzó a hacer rituales en casa, cuestiones de herbolaria y después brincó a magia wicca. Y bueno, te vuelvo a decir, vivo en una ciudad en la que esto es normal,
Y cuando le dije, mamá, oye, me gusta mucho, me interesa el tema de la magia negra, es la primera vez que mamá me dice directo, Federico, no te lo recomiendo. Aunque te sientas llamado por eso, no es bueno que lo hagas y menos en esta temporada. Para mí no hace sentido y le dije, ¿cómo que esta temporada? Dice, ¿no has escuchado acerca de Esmeralda? La vecina que teníamos que se volvió loca hace poco. Y le dice, o sea, sí sé quién es Esmeralda, pero que se volvió loca. ¿Estás inventando todo eso, mamá? No, Federico, deberías de preguntar más. Pregúntale a tus amigos. Todo el mundo estuvo hablando de Esmeralda hace como un mes y medio, y no te enteraste nada. Dice, no, nada. Pregúntale a tus amigos. Yo creía que mi mamá me estaba jugando algún tipo de broma pesada, aunque no era su costumbre, alguna vez había hecho alguna bromita media pesadona, esconderme cosas, asustarme en casa, y yo creía que aquí simplemente se le estaba dando su lado oscuro. Y me llevé una sorpresa. Cuando voy con mis amigos de la escuela y les pregunto acerca de Esmeralda, todos me dicen la loca que invocó demonios. Y yo les digo, o sea, ¿sí hay una historia de Esmeralda? Y todos, ¿cómo que no sabes lo que le pasó? Pues la metieron al manicomio, mano. Narrador, te voy a contar qué fue lo que pasó. Y desde ahí no he querido jamás volver a meterme al tema que tenga que ver con magia negra. Resulta que la historia de Esmeralda tiene que ver más allá de la magia negra. Esmeralda vivía solo con su papá. La verdad es que yo esa chica ni la tomaba en cuenta. Es vecina de un par de cuadras más allá de la casa. Sí la ubico, pero la ubico porque era bien rara. Esmeralda no le hablaba a nadie. Esmeralda, si de repente ibas pasando cerca de la casa, te empezaba a chistar. Y si se cruzaba la mirada con la de ella, te hacía caras. Si tenía oportunidad, se salía de la casa y te empezaba a seguir y seguir y seguir hasta que te metías en la casa y después se iba tras otra persona y se ponía a seguirla. No era una chica como agradable, era rara. Pues cuando me dicen loca, pues más de lo que ya estaba. Pero no, narrador, la historia estaba muy fuerte. Resulta que ella vive con su papá. ¿Y sabes qué? Su papá abusaba de ella en todos los sentidos. Yo no sabía. No sé si los demás sabían desde hace mucho, pero el punto es que yo nunca había escuchado de eso. Solo sabía que ella estaba media loca. Y un día el papá desaparece. Nadie sabe qué pasa con él. Esmeralda había estado frecuentando varios círculos mágicos y varias tiendas en las que manejaban amarres, magia de venganza, invocaciones, cosas de ese tipo. No es que ella fuera una bruja, pero que estaba buscando algo. Esto que te digo son los trozos de las historias y es como que todo el armado y lo que llegué a entender que pasó. Resulta que hay una persona que le dice que sí le va a hacer el trabajo que está pidiendo, pero que le va a costar triple. Le va a costar dinero, le va a costar salud y le va a costar algo que no sabe cómo se va a cobrar y cómo se va a estar pagando, pero que sí se puede. El único tema es que no se va a desvivir ninguna persona, pero casi. Y entonces cuando me contaron esa parte de la historia, yo dije, ¿cómo que casi? Y dice, espérate a ver lo que pasó. Siguieron pasando los meses después de que Esmeralda encontró a esta persona, y de tiempo en tiempo la veían yendo nada más a esa tienda a comprar diferentes cosas que probablemente o eran o algún tipo de hechizo o algún tipo de brebaje o alguna pócima o algo para seguir haciendo lo que ella estaba haciendo en casa, que ahorita te vas a enterar qué era. Narrador, pasan los meses y un día llegan los policías a la casa de Esmeralda. Para cuando llegan, la casa parece una casa abandonada. No tiene luz, no tiene agua, no tienen gas. Se ve toda llena de estos recibos de pago donde ya no les hacen caso. Han ido un montón de personas acreedores, personas a las que se les debía dinero de parte de préstamos que tenía el papá. Iban y tocaban, estaban ahí durante horas y nadie les atendía. Y fue la policía porque el papá tiene ya desaparecido cerca de 5 meses. Entonces fueron a hacer una investigación
porque algún familiar del señor, fue a levantar la denuncia y iban a revisar. Narrador, esto yo no sé cómo obtuvieron la información, pero dicen que encontraron a Esmeralda en una forma más animalesca que humana, sin ropa, con las uñas largas, el cabello largo, y su papá estaba prácticamente en los huesos. Seguía vivo el señor, no sabían cómo, no tenían ni idea, y Esmeralda le había rayado en todo el cuerpo la palabra papi. Papi, 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 papi. Cuando llegaron los policías y se fueron a levantar a este señor cuando ya trajeron la ambulancia, Esmeralda los atacó a todos y decía, dejen a mi papi, estamos jugando, dejen a mi papi, estamos jugando. Y después de eso, dicen que empezó a reír como si hubiera otra persona dentro de ella. Lo que creo que entiende mi mamá, porque mi mamá no me quiere hablar del tema abiertamente, es que Esmeralda, por los abusos, se hartó. Quería que a su papá le hicieran daño muchísimo como para que sufriera, pero no lo suficiente como que para brincar al otro mundo. Quería mantenerlo ahí, en ese estadio entre estar vivo, pero ya no querer estarlo. Y ella todo el tiempo que estuvo haciendo eso, estuvo entregando partes de su esencia, espíritu o alma, porque ya no quedó nada de ella. Y por eso la llevaron al manicomio. Porque cuando el papá lo subieron a la ambulancia y salió del perímetro de la casa, murió instantáneamente. Y ella dicen que en ese instante perdió la razón. Así es que, narrador, parece que voy a seguir con la idea de mejor ya no entrarle a cuestiones de magia negra, porque, no sé, no me dan tantas ganas de perder mi esencia. ¿Y tú qué harías en el lugar de Esmeralda? Si me permites, voy a contarte acerca de los demonios en la política. Un suscriptor me mandó una historia que se me hace de lo más fuerte que he escuchado en el canal. Fuerte por todas las implicaciones, y porque si lo que me está contando es verdad, ojalá que jamás me tope con Baltasar. Baltasar es el tío del suscriptor. Y el suscriptor me cuenta esto, un contexto lo suficientemente, digamos, sin detalle, como para que no identifiques quién es él o su familia. Resulta que la familia de este suscriptor tiene algo muy fuerte, una maldición que se transmite generación en generación. En esa familia, desde que cumples 10 años, se tiene una plática muy seria contigo y se te dice, existen los fantasmas, existe la brujería y existen los demonios. Y nosotros tenemos en custodia a uno que se supone que no tenemos que liberar. La familia de este suscriptor vive mal. Si no son primero por problemas económicos, van a ser problemas de salud, y si no son problemas que tienen que ver con relaciones de pareja, con amistades, con traiciones, pero son familia que nunca tienen estabilidad. Y esto lo tienen pasando de generación en generación. Dicen que dicho demonio es el causante de todos esos, pero que es mejor vivir así, miserables y estar mal, pero continuar con la promesa que se hizo en la familia hace más de 10 generaciones. Ellos conservan, o, por lo que entiendo, conservaban, un libro que tenía una moneda en la pasta de arriba, una moneda en la parte de abajo, y tenía algún tipo de tira hecha con cuero y otros tipos de telas y metales, que era lo que hacía que dicho libro estuviera cerrado. Estaba prohibido abrir el libro, muchísimo más prohibido leer el libro, pero lo que definitivamente nadie debería de hacer era quemar el libro. Se decía que ahí ese libro contenía los secretos que alguna vez este demonio se lo dejó a un familiar y que después un hermano, para poder detener el mal que esta persona causaba, encerró a dicho demonio dentro del libro y juró que él y sus descendientes iban a ser simplemente personas que iban a tenerlo ahí en custodia. Hasta que nació Baltasar. Baltasar era un sujeto ambicioso. Baltasar, desde que tenía sus 11 y 12 años,
A diferencia del resto de la familia que solo asumía eso como una realidad y veía todas las vicisitudes como algo hasta heroico, Baltasar preguntaba, ¿y por qué no nada más quemamos el libro, lo dejamos libre y vivimos mejor? Y entonces decían, Baltasar, pero no entiendes la misión que tenemos como familia. Y yo sé que para muchos de ustedes esto no hace mucho sentido, pero esta familia se tomaba eso, digamos que con mucho ahínco, con una credibilidad total. Ve tú a saber si es verdad o no, pero ellos lo vivían como tal. Y Baltasar lo cuestionaba. No está bien que por algo que hicieron personas hace mucho tiempo, nosotros estemos pagando los platos rotos. Y puede ser que no esté tan mal pensado. No es una mala idea ni es un mal planteamiento. Pero había algo dentro de él. Porque a veces también preguntaba, ¿y qué pasaría si volvemos a hacer un trato con el demonio? Y, para dejarlo libre, nos beneficia. Baltasar también tenía ahí unas pequeñas gotas de oscuridad que se fueron acumulando, se volvieron una mancha, después un charco y después un río imparable. Porque cuando cumplió su mayoría de edad, amordazó a la familia, a los custodios del libro, quemó el libro enfrente de ellos y dice la leyenda, la nueva leyenda de esta familia, que el cuarto se llenó de humo, olor putrefacto y una voz profunda que le decía, ¿qué deseas? Y Baltasar nada más dijo, a ellos déjalos y a mí dame todo. Baltasar es muy extraño, porque para ese entonces él no tenía estudios ni siquiera de secundaria, aun cuando ya era una persona adulta, y de repente encontró una brecha que fue construyendo de manera muy rápida una carrera política en su país. Y se colocó altos mandos, parecía como si tuviera un don de gentes, cosa que no tenía antes. Antes solo tenía la ambición y esa oscuridad, ahora había algo más. El suscriptor quiere permanecer anónimo. Te voy a decir por qué. Porque Baltasar al día de hoy está activo. Baltasar al día de hoy es una persona que está metida en la política de su país. Y se le han conocido ciertas cosas a Baltasar. Desde reportajes que han aparecido donde lo linkean, donde lo entrelazan, donde lo ven como cómplice en ciertos robos hormiga a ciertas instituciones donde ha adquirido una riqueza inmensa. Y es extraño porque después, a las pocas semanas, el periodista de ese artículo primero fue despedido y después fue hallado muerto. Hubo unos jueces que una vez se pusieron en contra de él. Y de hecho, cuando hablaron de frente a cámaras, decían que era momento de detener la corrupción. Y, ¿sabes? Les encontraron muchas cosas extrañas a ellos cuando los volvieron a entrevistar, ahora a punto de ser presos. Las personas se veían desconcertadas, ni siquiera se defendían, y adentro de la cárcel no duraron ni siquiera un mes. Baltasar tiene sus gustos que son conocidos. Él es una de estas personas que ayuda mucho, y en los últimos años ha desarrollado un gusto especial por ayudar a orfanatos, que visita frecuentemente. Su familia no quiere tener ninguna relación con él. No quiere tener ningún contacto con este sujeto que es consanguíneo, no solo porque les haya dado la espalda, porque no los haya beneficiado en la riqueza, no quieren dinero de sangre, no quieren dinero sucio, no, pero no es nada más eso. No quieren volver a tener contacto porque alguna vez intentaron tener contacto con él, alguna vez intentaron tener relación con Baltasar, y ¿sabes qué pasó? Resulta que tuvieron una cita, los invitó a su casa que no es una casa, es una mansión. Les iba a dar la oportunidad de que tuvieran su intervención. Pero es probable que él no se acuerde, porque los familiares del chico que nos mandó la historia cuentan que frente a todos ellos Baltasar se puso de pie, y de su pecho surgió una voz que no le pertenecía, una voz que parecía que venía del mismo infierno. Los ojos de él cambiaron, y ahora ya no eran los ojos de Baltasar, eran los ojos de la bestia. La bestia que habían ocultado dentro de ese libro, la bestia que tenían capturada. Y la voz solo dijo, este no es su lugar. Si no se van, los voy a capturar a ustedes. La familia no tenía nada que decir ahí. Ya no quedaba rastro alguno de Baltasar. Y,
Conforme han ido pasando los años y se conocen más y más de estos accidentes en torno a las personas que están en contra de él, saben que todos ellos no están lidiando con una mala persona, están lidiando con un demonio ancestral. Si me permites, voy a contarte la historia de la posesión de la tía Lola. En este episodio que te he contado historias acerca de familias que tienen ciertas maldiciones, leyendas familiares y familias malditas y sortilegios extraños, no podíamos cerrar sin esta historia. Resulta que en la familia de Nancy todos conocen una leyenda, y es la leyenda de la abuela Lucilda. No es una leyenda antigua, Tendrá unos 30, 40 años desde que se volvió pública para la familia. Me dice Nancy que en su familia creer en lo paranormal es 100% un hecho a raíz de esto que estoy a punto de contarte. La abuela Lucila era una chica que era, digamos, bastante rebelde. Una chica que tenía una forma de ser muy líder, muy echada para adelante, y no le gustaban las estructuras sociales de que la imponían a ser de tal o cual manera. A ella le gustaba ser como ella era y ya. Esto que te voy a decir ocurrió por allá del 70 y tantos. No recuerdo exactamente la fecha porque se manejaban las cosas diferente ahora y me vas a entender por qué. La abuela Lucila tenía un novio. Este novio era fanático de las películas de terror. Y entonces escucharon acerca de una película que estaba a punto de estrenarse. No sé si por primera o por segunda vez, o si era el momento en el que ellos la iban a ir a ver, pero ya tenía mucho tiempo en cartelera, porque antes las películas en cartelera duraban muchísimo más de lo que duran ahora. El punto es que fueron a ver El Exorcista. Habían escuchado muchas cosas, que las personas salían de ahí poseídas, que se te aparecía el mismo diablo, que habían muerto personas en las salas del cine. Y eso hacía que aunque Lucila le gustaban las cosas con adrenalina y le gustaba hacer las cosas a su manera, sentía que ahí estaba corriendo un riesgo innecesario. Sin embargo, su novio estaba obstinado que tenían que ir a ver la película. No sé cuánto tiempo pasó desde el estreno, pero fueron. El día que fueron a la película, el cine seguía lleno. En ese tiempo, todavía se utilizaba algo que se llamaba permanencia voluntaria en algunas partes de algunos países. Eso significaba que terminando una película, te podías quedar ahí sentado en la sala para volverla a ver y no se te cobraba extra. Métodos, estilos, formas de antes. Esta película tenía la permanencia voluntaria. Cuando ellos entraron a la sala, se toparon con el lugar casi repleto y había personas que se habían quedado ahí desde 2 funciones atrás y los veías y los notabas porque se veían mal. Una persona con ojos abiertos que no se mueve nada en la silla y la pantalla estaba en blanco, la luz estaba tenue. Daba miedo el lugar, daba mucho miedo. Lucila seguía pensando que no hacía sentido estar ahí y ver personas de esa manera no le daban como nada de tranquilidad. Se sentaron en 2 asientos, al lado de ellos había 2 asientos vacíos, eso le dio bastante paz y comienza la película. Conforme va avanzando la película, Lucila siente tensión, pero la verdad es que tenía la expectativa tan alta que lo que va viendo ahí no le genera tanto miedo. Sin embargo, su pareja, en lugar de estarse emocionando, gritando y estar como asustado, conforme va avanzando la película, está cada vez más enojado. Pero enojado, profundamente enojado. Y ella lo nota porque aunque no es una experta en lenguaje no verbal, ya lo conoce. Ya lo conoce porque tienen 3 años juntos, ya hablaron acerca de que se van a comprometer y quieren hacer juntos una familia, entonces andan en planes ya serios, ya saben con quién están tratando. Y ella comenzó a notar que él se estaba molestando cuando vio que se cruzó solo una mano y empezó a morderse las uñas del índice de su mano derecha. Cuando empezó a hacer eso y después frunció el entrecejo y siguió haciéndolo, dijo, esto va mal. Después vio que se cruzó de los 2 brazos, la cara la tenía
pitufo gruñón, totalmente enojado el tipo, y los pies los tenía cruzados. Estaba bloqueado este tipo, enojadísimo. No sé en qué momento exacto de la película, pero este tipo se enoja tanto que con sus manos arremete contra sus propias piernas, golpeándose, y dice: basta, ya no puedo soportar esta basura. Se para y se sale. Eso, simple y sencillamente, dejó a Lucila boquiabierta. 1. La película, él quería verla desde hace tiempo. 2. Toda la película desde que inició, no paraban de escucharse puros gritos en la sala. Sonidos en masa, en grupales de ¡oh! ¡No! Y gritos. Eso significaba que para toda la audiencia, la película estaba cumpliendo su función 100% y hasta más. Había personas que se habían salido de ahí, pero se veía por cómo caminaban que era por un ataque de histeria, porque ya estaban a punto de perder el control de tanto miedo. Y ahora resulta que su novio, el que quería ir, y siendo una película tan buena, se molestó, se enojó. Ella no entiende qué está pasando, está boquiabierta. Así es que se pone de pie y lo sigue. Al final, ella no se sentía tan cómoda al estar en ese lugar con esas personas que tenían cara ya de zombies, de estar ahí quién sabe cuántas horas antes que ella y con los ojos inyectados, etcétera, ¿no? Ella no le gustaba estar en ese lugar. Así es que lo siguió. Y cuando sale, oye, este tipo no le dirige ni la palabra. Y va caminando molestísimo, y casi cada uno de los pasos los va marcando, que se note que está molesto, que se note que está enojado. Y vocifera una y otra vez: ¡qué basura! ¡Qué pedazo de basura! ¿Cómo pueden hacer esta porquería? Y palabras bastante más altisonantes que no voy a decir aquí, pero tú ponle las que gustes, porque el sujeto estaba absolutamente enojado. Cuando salen, Lucila va detrás de él, sabe que no debe de tener ningún contacto porque puede reaccionar mal, nunca lo había visto tan molesto, pero lo va vigilando, que no vaya a hacer algo tonto, que no vaya a cruzar una calle sin ver, que no vaya a intentar ponerse agresivo con una persona que ni la deba ni la tema. Ella va cerquita, va cerquita. Pasaron como 9 cuadras. Lucila va totalmente sudada, y este tipo, todo sudado, con los puños apretados, nada más voltea. De alguna manera sabía que lo estaba siguiendo Lucila, y le dice: es que ¿cómo carajo se atrevieron a hacer esa basura? Es la cosa más indignante que he visto. ¡Qué pedazo de porquería! Y Lucila finalmente ve que, aunque se ve muy enojado, ya le está dirigiendo la palabra, ya puede hacer algo, y entonces le dice: ¿me puedes explicar, por favor, tantito por qué no salimos y por qué me tienes como loca siguiéndote durante 10 cuadras? Y él aprieta los puños y dice: ¿no viste la basura que estábamos viendo? Y ella dice: bueno, yo no quería ir a verla, la querías ir a ver tú, pero no te estoy entendiendo. La gente estaba asustada, a mí no me estaba gustando, yo estaba cerrando los ojos y tú estás enojado. No entiendo. ¿Me puedes explicar? ¿Puedes tener la decencia de explicarme por qué estás tan enojado? Dice: ¿por qué a una persona que tiene un padecimiento mental van a decir que está poseída? Y Lucila le pone una cara de: bueno, ¿de qué carajos estás hablando tú? Y él empieza a decir: sí, la pobre niña tiene un padecimiento mental y aquí te la pintan como si es la hija del diablo, se le metió el diablo. Qué cosa más estúpida, qué cosa como con menos tacto. Y Lucila le dice: no entiendo, ¿eres psiquiatra? Y dice: no, pues tú sabes que no. Pues ya sé, tú eres ingeniero. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que una persona no le entendiste a la película o qué? Pues están diciendo que la niña está poseída. No, le dice Lucila, no me vengas con eso. O sea, no me vengas, no los defiendas. Esos tipos no saben lo que están haciendo. Es una niña que tiene problemas mentales y le están poniendo ahí como si fuera la hija del diablo. Son unos imbéciles. No saben el daño que le pueden hacer a las personas que tienen problemas mentales. Y Lucila le dice: no entiendo qué carajos está pasando. Nunca en la vida hemos hablado de problemas mentales. Nunca te ha interesado el tema de salud mental. A mí alguna vez que he intentado hablar de psicología me has callado y ahora resulta que tú eres don salud mental. A ver, explícame. No te estoy entendiendo. Y le dice:
Yo tuve una tía que estaba enferma como la muchacha. Mi familia sufrió mucho. La hermana de mi papá, desde muchos años todos sabemos de este tipo de cosas por la hermana de papá. Y ahora resulta que aquí me la ponen como si fuera una vieja poseída. Y le dice, a ver, ¿tu tía hablaba como la muchacha de la película? Sí. Se le salían voces ahí de la boca. Pues estaba malita la tía. Tu tía empezaba a vomitar de repente con líquidos de colores. Pues sí, mi tía estaba enferma, pero estaba enferma, no poseída. Y tu tía les empezaba a decir cosas que no hay manera que ella supiera cómo carajos, o sea, le llegó esa información. Pues sí, la tía era chismosa. ¿No has pensado que tu tía estaba poseída y no enferma, idiota? Y entonces, dice, el novio de mi abuelita se quedó volteando al piso y le dijo, ¿tú crees? Dice, ¿tú has visto otra persona a lo largo de tu vida que haga eso? Pues no. Ya, sí hemos visto personas que tienen algunos problemitas. ¿Has visto alguna vez eso? No. Dice, no me digas que tu tía se fue por escaleras. Dice, no, vivía en una casa de segundo piso. Pero sí ocupamos unas 6 personas para controlarla. ¿Y no será que tu tía estaba poseída, tonto? Dice, bueno, narrador, es la leyenda. Pero no tienes ni la menor idea, porque eso sí, tal vez la tía de ese exnovio, porque no se casó con él, y fue a raíz de esto, de ese exnovio de mi abuela, tal vez ella pudo haber sido chismosa, pero poquito. Mi abuela era muy chismosa. Así es que mi abuela, cuando vio que él se volvió así como ya todo blandengue, le empezó a decir, oye, vamos a preguntarle a tu papá. ¿Era la hermana de tu papá? Vamos a preguntarle a tu papá. No, pero ¿cómo? Yo voy y le pregunto. Tu papá siempre ha sido bien buena gente conmigo, nos llevamos muy bien, yo voy a ir a preguntarle. No, Lucila, ¿cómo crees? No, y después cuando le digamos que está poseída se va a ofender. Tu papá no se ofende, vamos con tu papá. Y lo convenció, narrador. Se fueron a la casa del suegro de mi abuela, llegaron ahí y le dijo, suegro, le quiero preguntar algo y no quiero que se me ofenda. Y el suegro le dijo, Lucinda, por favor, faltaba más, dígame, ¿qué me quiere preguntar? Pues fíjese que acabamos de ir a ver El Exorcista, y dice, y me peló los ojos el señor. Yo sabía que ya había gato encerrado, y luego, por la reacción de mi exnovio, noté, este güey no sabe nada. Se lo chamaquearon y no se había dado cuenta. Así es que yo sabía que ahí era el momento. Si ahí no le sacaba toda la información a mi suegro, no me lo iban a contar nunca. Mi exnovio, quiso así tomar la delantera y decirle, papá, yo me adelanté porque dije, no, este menso no lo sacas, es tarado y cerrado como él solo. Así es que yo me le adelanté y dije, espérate. Ya sé que estaba poseída por su cara, así es que ya no me mienta. Cuénteme qué pasó. Ya me dijo este loco que hablaba raro, le salían voces, mejor díganos. Mi abuela narrador vio cómo el papá de su exnovio pasó de todos los colores en su cara. Se empezó a poner rojo, morado, blanco. Y Lucilda dijo, ya me lo eché a la bolsa, me va a contar. Se fue acercando y nada más le dijo, oiga, suegro, pues yo sé que tal vez le duele, yo sé que tal vez le da miedo, nada más le dijo para picarlo. Yo sé que le da miedo, suegro, pero ¿no cree que es mejor no andarle mintiendo a su hijo? Y mejor todos nos enteramos y así nos cuidamos. No nos andamos exponiendo como ahorita yendo a ver esas cosas. Donde dije esas cosas, mi suegro se santiguó. Y dije, ya me lo eché a la bolsa. Ahora sí me va a contar. Se volteó para abajo como nunca lo había visto el señor. Este tipo sí era un tipo de un carácter muy fuerte, era un abogado de mucho renombre, un cuate que no se quebraba. Y aquí cállate. Pero si mi pareja se había vuelto endeble, este tipo se había hecho nada. Se hizo chiquitito y estaba con las manos moviendo así los dedos y empezó como a hablar, balbuceando un poco y decía, es que mi hermanita Lola, ay Diosito, no sabemos por qué, pero se le metió el chamuco.
Y entonces lo quiere interrumpir mi exnovio y mi exnovio le dice, papá, no digas eso. Y yo le pongo la mano en la boca y le digo, cállate, no le faltes al respeto a tu papá. No le faltes, el Señor nos está contando, le está costando mucho y tú con tus cosas, déjalo hablar. Dice, yo conozco a mi abuela narrador. Ella nada más lo que quería era que le contaran todo el chisme. No, si la abuela Lucinda era canija. Entonces, pues dice que siguió el suegro y empezó a contarle que de repente la hermana Lola llegó a la casa y se empezó a reír sola. Empezó a hacer risas raras y creían que estaba haciendo alguna broma. Pero después en la madrugada veían cómo se paraba de la cama y se ponía al lado de cada uno de los hermanos y de los papás y se les quedaba viendo. Y después empezaba a balancear. Y se quedaba balanceando y a veces le encontraron hasta el amanecer así. De repente se quedaba muda, no decía nada. Y un día empezó a hablar con una voz bien rara. El señor dijo que como de señor. Y empezó a decir, ahí viene Gastón, ahí viene Gastón. Si quieren que se cure, dilen que se aviente ahí con los marranos y que se tome el agua de los cerdos. Y se empezó a reír como loca. Dice, cuando dijo eso le decían, Lola, ¿de qué estás hablando? Pues si Gastón no está aquí, Gastón va a venir la próxima semana. Y ella se siguió riendo. Narrador, como a la 1:30 llega Gastón. El tío Gastón, estamos hablando que era pues un familiar de los papás, del papá de mi suegro, pues, y vivían en otro país. Y ellos venían, pero avisaban con mucho tiempo y hacían una trayectoria bien larga. Eran otros tiempos, narrador. Narrador, ella supo 2 horas antes, sin que hubiera manera de que supiera que iban a hacer ese viaje, porque lo tenían en otra fecha, sabía que llegó el tío Gastón. Pues, narrador, donde llega, el tío Gastón les empieza a decir que anda bien malo, que muy probablemente no llega ya para Navidad. Y entonces que está buscando médicos que lo ayuden, pero que ninguno lo ayuda, que si no saben algún remedio casero. Y la Lola, que estaba a 3/4 de ahí, soltó una carcajada tan estridente que le escucharon, como si estuviera en el cuarto escuchando lo que estaban diciendo. Dice, desde ahí, la familia entendió que algo raro le pasaba a la Lola. Así es que comenzaron a vigilarla más. Y Lola, de repente un día, empezó a decirles a todos pequeños secretitos. Yo sé que le robas las tortillas a mamá. Yo sé que tú le hiciste el agujero al vestido de la tía. Yo sé que tú le robaste dinero a tal o cual persona. Y empezó a decir cosas, narrador, que nadie sabía más el que las había hecho. Estaban todos bien impactados y tenían mucho miedo porque les dio vergüenza. Así es que fue por la vergüenza que amarraron a la tía Lola. La amarraron porque decían, no, esta no vaya a ser alguna tontera, pero era porque les dio mucha vergüenza, todos se sintieron bien ofendidos por ella. Así es que fue la forma de controlarla. Y decía el suegro, que cuando estaba en la silla, entre varios la tenían que bajar, porque la silla se empezaba a despegar del piso. Se llegaba a despegar a veces hasta 5 o 10 centímetros, y luego la abuela decía, no hombre, véanla, está bien malita, ayúdenme. Porque no quería decirle a los niños que estaba poseída o que eso era el diablo o algo así, porque ellos tampoco sabían con qué estaban tratando. Resulta que a la tía Lola se la llevaron de la casa y ya no la pusieron en contacto con nadie, porque descubrieron que lo que estaba dentro de la tía Lola quería tener contacto con los niños, narrador. Ella primero estaba ya encerradita ya en un cuarto, la tenían amarrada, nunca la dejaban sola ni nunca la dejaban sin amarre. Pero en una de esas, justamente mi suegro era el que le estaba vigilando. Mi suegro en ese entonces tenía tal vez unos 10, 12 años y se tiene que ir al baño. Cuando regresa, está uno de los vecinitos de la cuadra y está enfrente de la tía Lola, llore. Y la tía Lola nada más le dice, órale, ve y tráeme otro de tus amigos que quiero hablar con ellos. Háblale al Juanito, y dile que si no viene para acá, le voy a pegar más fuerte que su papá. Y entonces el niño se fue, corre, llore. Y dice mi suegro que habló con la tía Lola y le dijo,
tía, ¿por qué asustó al vecino? Y entonces la tía volteó, le cambiaron de color los ojos y le habló con una voz bien profunda y le dijo, tú cállate, tú me das asco. Dice que desde entonces no podía estar en la misma habitación de la tía Lola, porque olía, tenía como olores fétidos, pero que no venían de la tía, y se daba cuenta la tía cuando él los aspiraba, porque le daba un olor como a podrido, instantáneamente escuchaba la carcajada de la tía Lola. Mientras no oliera podrido, no escuchaba la carcajada. El problema es que la carcajada la escuchaba dentro de su cabeza, como si la tía Lola se lo hubiera metido. Siempre que se descuidaba, narrador, había niños en su habitación y salían mal, salían bien mal, o salían llorando o salían con cara de espanto. Entonces fue ahí donde dijeron, no la tenemos que llevar de aquí. Cuando la llevan a la ciudad, no sabían mucho de médicos ni de psicólogos ni nada de eso, la llevan con un padrecito. Y el padrecito sale corriendo del lugar, narrador, y dice, no, esta trae el chamuco dentro, es así, no le puedo hacer nada, Dios la bendiga, y se fue. ¿Por qué, narrador? Porque le empezó a decir unas cosas al padrecito, de cositas que andaba haciendo mal, y pues nadie sabía más que él y su concubina. Dice, pues resulta, narrador, que ya le siguió contando todo el chisme, los más detalles no tienen importancia. El punto es que después de eso, ella prefirió ya no quedarse con ese exnovio, porque el exnovio se quedó tan traumado que todo el tiempo estaba hablando acerca de, no, pero es que pero la tía Lola no pudo haber estado poseída, ve lo que le hiciste a mi papá, y nunca salió del tema. Y mi abuela Lucilda ya no quería tener nada que ver con la familia, porque en más de una ocasión había visto cosas raras en el comportamiento de la hermana de su novio. Decía que en ocasiones, cuando llegaba a la casa y se quedaba platicando con el novio, la hermana se ponía en cierta posición en la que solo quedaba como a la vista de ella, se quedaba parada y se empezaba a tambalear. Y entonces la tía Lola, ¿tú qué crees? ¿Tenía una enfermedad mental o estaba poseída?